Jesucristo me dejó inquieto, su palabra me llenó de luz. Nunca más yo pude ver el mundo sin sentir aquello que sintió Jesús. Nunca más yo pude ver el mundo sin sentir aquello que sintió Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia y la paz con ese favor de Dios Padre, quien sigue congregándonos en Cristo Jesús a vivir esa experiencia de encuentro y de comunión con Él, esté con todos ustedes. Bienvenidos todos, hermanos, sigamos viviendo de corazón este encuentro fraterno, pues la Eucaristía que ofrecemos por todas las benditas almas del purgatorio, uniéndonos a la intención de la familia Castañeda Alzate. En la Pascua de Margarita de Jesús Pamplona Urán, en su 13º aniversario, uniéndonos a la intención de su esposo, hijos y nietos. Y acompañamos a la familia de Luis Eduardo Álvarez Quintero, cuando se cumplen hoy 9 días de su fallecimiento. Nosotros, celebrando incluso a los mártires San Jorge y San Adalberto, obispos, qué bueno llegar a la presencia del Señor y preguntarnos cuánto se ha gastado de nuestra vida para ser realmente heraldos del Evangelio, por proclamar esa buena nueva de salvación. Y si sigue faltándonos en esa experiencia de comunión con Jesús, por eso decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que el Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oh Señor, oh Señor, oh Señor, ten piedad. Oh Señor, oh Señor, oh Señor, ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Oh Señor, oh Señor, oh Señor, ten piedad. Oh Señor, oh Señor, oh Señor, ten piedad. Oremos. Te rogamos, Dios misericordioso, que ya que nos diste la gracia de conocer la resurrección del Señor, nos concedas por el amor del Espíritu Santo resucitar a una vida nueva. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Abramos el corazón y la mente a la palabra de Dios. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Saulo, respirando todavía amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, autorizándolo a traerse encadenados a Jerusalén a los que descubriese que pertenecían al camino, hombres y mujeres. Mientras caminaba, cuando ya estaba cerca de Damasco,
de repente, una luz celestial lo envolvió con su resplandor. Cayó a tierra y oyó una voz que le decía: Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Dijo él: ¿Quién eres, Señor? Respondió: soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate, entra en la ciudad y allí se te dirá lo que tienes que hacer. Sus compañeros de viaje se quedaron mudos de estupor, porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo y aunque tenía los ojos abiertos, no veía nada. Lo llevaron de la mano hasta Damasco. Allí estuvo 3 días ciego, sin comer ni beber. Había en Damasco un discípulo que se llamaba Ananías. El Señor lo llamó en una visión: Ananías. Respondió él: aquí estoy, Señor. El Señor le dijo: levántate y ve a la calle recta y pregunta en casa de Judas por un tal Saulo de Tarso. Mira, está orando y ha visto en visión a un cierto Ananías que entra y le impone las manos para que recobre la vista. Ananías contestó: Señor, he oído a muchos hablar de ese individuo y del daño que ha hecho a tus santos en Jerusalén, y que aquí tiene autorización de los sumos sacerdotes para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: anda, ve, que ese hombre es un instrumento elegido por mí para llevar mi nombre a pueblos y reyes y a los hijos de Israel. Yo le mostraré lo que tiene que sufrir por mi nombre. Salió Ananías, entró en la casa, le impuso las manos y dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció cuando venías por el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno de Espíritu Santo. Inmediatamente se le cayeron de los ojos una especie de escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado, comió y recobró las fuerzas. Se quedó unos días con los discípulos de Damasco y luego se puso a anunciar en las sinagogas que Jesús es el Hijo de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio. Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio. Alaben al Señor todas las naciones, aclámenlo todos los pueblos. Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio. Firme es su misericordia con nosotros, su fidelidad dura por siempre. Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna y en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo disputaban los judíos entre sí: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo: en verdad les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida
y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. Como el Padre que vive me ha enviado, y yo vivo por el Padre, así del mismo modo, el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el de sus padres que lo comieron y murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo Jesús en la sinagoga cuando enseñaba en Cafarnaúm. Palabra del Señor. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir y cómo decirlo, lo que debo callar y lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos, guíanos, santifícanos. Que de verdad tu palabra, Señor, es y sea lámpara en nuestros pasos. Amén, amén, amén. Bueno, no dejemos de suplicarle al Señor en todo momento que ilumine nuestro entendimiento y mueva nuestra voluntad para comprender su verdad eterna. Cuando nosotros leemos el texto bíblico y seguimos aferrados al pie de la letra, sin una mínima interpretación, eso nos enloquece. Y podríamos cuestionar nosotros, como cuestionaban a Jesús, ¿cómo puede darnos a comer su carne? Y recuerden que en una expresión del mismo capítulo 6 del Evangelio de Juan dice, estas palabras le resultaban muy duras, muy difíciles de entender, y por eso muchos se fueron y no comulgaron con él. Seguimos de pronto empeñados en pensar que es un pedazo del cuerpo de Cristo físico, material, el que nos comemos, y su sangre la que bebemos. Pues nosotros somos como caníbales, ¿cierto? Nos comemos incluso la carne de un muerto. Pero con lo que nosotros nos alimentamos va más allá, muchísimo, muchísimo más allá. Y por eso con milagros eucarísticos dicen, es que se ha visto la sangre, se ha visto la carne. Pero es que nosotros estamos puestos por Dios para comulgar en Cristo Jesús, con Cristo Jesús. Y si no comulgamos con Él, pues no vamos a tener vida. Si no comulgamos con ese Jesús que se quedó en el alimento eucarístico, no vamos a tener vida. Pero incluso, lo he dicho tantas veces y no me canso de repetirlo, comulgamos con la hostia consagrada, pero el Jesús de la palabra se queda como en el limbo. No trasciende en nosotros. No trasciende en nosotros. Es porque de verdad que nosotros vivimos una experiencia cristiana a medias. Una vida espiritual tibia. Y se dieron cuenta, estando muy atentos, pues claro, todos comoditos allá en casa, siguiendo la Eucaristía, la pueden regresar
y darse cuenta de la oración de hoy. Es que la oración de la misa hoy sigue reclamándonos el que se crezca en esa dimensión de vida espiritual, que nos concedas por el amor del Espíritu Santo resucitar a una vida nueva, renacer. Y eso tiene que ser de cada día, eso tiene que ser de todos los días. Pero ¿cómo renazco? ¿Y cómo me muestro glorificado y trascendido si no es encarnando y viviendo la palabra de Dios para que otros la lean en mí? Qué interesante, qué interesante. Y que muchos lo han hecho, por Dios, muchos lo han hecho. Han comulgado con ese Jesús y han renacido cada día. Sí. Miren, hoy son dos mártires, San Jorge y San Adalberto, obispo el último. Y si decimos mártires, ¿qué significa eso? Que en su comunión con Cristo fueron capaces de llegar como Él hasta dar la vida por otros. A ese punto. Y sin misticismos, sin cosas raras. ¿Cómo nos gastamos también nosotros por nuestros hermanos? ¿Cómo vamos pasando por la vida como este Jesús de un lugar a otro, itinerante, siempre peregrinando, pero siempre llegando a donde había necesidad, a tender la mano? Pero ¿qué es para nosotros una peregrinación? Ir a un sitio concreto a rezar para pedir una gracia. Bueno, también en algunos casos a dar gracias porque el Señor hizo mi voluntad. No, la marcha es diferente y es de un cambio definitivo, de un cambio total. Y fijémonos hoy en la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, la primera narración de la conversión de Saulo. Tiene que haber sido algo tan especial, tan ascendente, que se narra 1, 2, 3 veces. Narrada por él mismo, contada por él mismo como experiencia. Pero hoy nos dicen que se da un cambio. Y que incluso cuando este Ananías, un hombre justo, de oración y que cercano a Dios, escucha lo que el Señor le dice, ese cercano a Dios, ¿en qué se convirtió? En juez. Pero si yo he oído que es un perseguidor, he oído hablar de ese individuo, del daño que ha hecho a los santos en Jerusalén, a tus santos, y que aquí tiene autorización de los sumos sacerdotes para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. Y ese Dios que se manifiesta en Cristo Jesús sigue dando unas órdenes tan sencillas, con esos imperativos categóricos: anda, ve. Y le dice, es que ese hombre es un instrumento elegido por mí para llevar mi nombre a pueblos y reyes. Pero por Dios, ¿cuándo nos vamos a sentir nosotros esos instrumentos elegidos de Dios para llevar su nombre, para anunciarlo, para proclamarlo con gozo, con alegría, y provocar en nuestro entorno también experiencias de glorificación, experiencias de resucitación, experiencias de renacer? No se canse, que es que yo le insisto y uno les dice, pero no. Recuerden que otros se fueron gastando y gastando y lograron muchas cosas en sus hijos, en sus esposos.
Ay, yo ya me cansé, yo ya he hecho de todo, yo ya he hecho de todo. Sí, ¿cómo lo ha hecho? ¿Cómo lo ha hecho? Y entonces en nuestro entorno puede haber muchos Saulos que andan por ahí sin querer, queriendo, haciendo daño. Pero puede también haber muchos Ananías que estén juzgando. Pero puede haber muchos Ananías que escuchan el mandato del Señor: anda y ve, es que yo soy quien lo he elegido como instrumento. Ah, qué rico que hubiera muchos Ananías en nuestro entorno y fueran a encontrar a esos Saulos que andan por ahí perdidos, embolatados, y los transformaran. Y juntos pudiéramos acrecentar la iglesia. ¿Sí? Pero una iglesia que se edifica con muros, con cementos y que cambia cada rato. Cuando le dicen a uno: y padre, ya ha cambiado muchas cosas en el templo, ¿qué más va a cambiar? ¿Qué más va a cambiar? Y que la gente lo sabe, ¿no? Yo recuerdo en París, pues, pero en París allá en el 12 de octubre, que había uno que bobito, y cada que cambiaban al párroco, él iba y lo saludaba y le decía: ¿usted para dónde va a mover la puerta? Porque había una puerta que todos los curas que llegaban cambiaban de lado, o la ponían a girar para un lado o para el otro. Y él ya sabía que eso lo hacían. Y llegando allá de seminarista con un sacerdote nuevo, y él ahí mismo apareció: que usted es el nuevo, que usted es el nuevo. ¿Para dónde va a mover la puerta? Todo el que llega aquí la mueve. Sí, eso es una sola puerta, pero no, se pregunta qué se va a hacer, qué seguirá, qué hacemos. ¿Y quién pregunta cómo vamos a evangelizar? ¿Y quién ayuda a que se cumpla ese salmo de hoy tan sencillo? Vayan al mundo entero, proclamen el evangelio, que todas las naciones alaben al Señor, lo aclamen todos los pueblos, y juntos conozcamos que su misericordia y su fidelidad duran por siempre. Evangelizar es la tarea. Señor, esté con ustedes. Espíritu de Dios que aleteas sobre este mundo, anímanos, actívanos, llénanos de vida con tu soplo para ser puentes de unión entre orillas, lugar de encuentro en encrucijadas, árbol frondoso en la aridez, fuente de agua fresca en el desierto, sal que desabora la vida de todos, luz que rompa las sombras, mano acogedora en los momentos de soledad, brazos abiertos a la necesidad de todos, fruto sabroso para quienes sienten hambre. Espíritu de Dios que puedes renovar y recrear todo, envuélvenos con tu luz. Y para construir el reino de Dios, aliéntanos a vivir la justicia, el amor y la paz. Así sea. Que la palabra que hemos hecho oración para combatir la tibieza espiritual se haga para nosotros Eucaristía. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, por este vino, frutos de la tierra, de la vida, del trabajo del hombre.
Los recibimos de tu generosidad y ahora te los presentamos. Ellos serán para nosotros pan de vida y bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oremos juntos, hermanos, para que este nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de mis manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Al venerar la pasión de tus mártires, Jorge y Adalberto, obispos, concédenos, Señor, por este sacrificio, anunciar dignamente la muerte de tu unigénito, el cual no solo ha animado con su palabra a los mártires, sino que los ha fortalecido con su ejemplo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es digno y justo, es nuestro deber y salvación proclamar tu grandeza, Señor, en todo tiempo, pero principalmente en este tiempo glorioso cuando celebramos a Cristo inmolado como nuestra Pascua, porque Él no cesa de ofrecerse por nosotros y ante ti nos defiende con perenne intercesión. Inmolado no vuelve a morir, y aunque sacrificado está siempre vivo. Por eso el mundo entero desborda de alegría con esta abundante efusión de gozo pascual. Y con los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. El Señor es santo, el Señor es santo, el Señor es santo, el Señor es nuestro Dios, el Señor es nuestro Padre, reina en el cielo, reina sobre la tierra. El Señor es santo, el Señor es santo, el Señor es santo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a los suyos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Por mi comunión espiritual, tú conmigo y yo en ti. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a los suyos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes, por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Por mi comunión espiritual, tú conmigo y yo en ti.
Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro obispo Ricardo, su auxiliar Mauricio, todos los pastores que cuidamos de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. A nuestros hermanos difuntos, todas las benditas almas del purgatorio. Luis Eduardo Álvarez en este fin de novena. Margarita de Jesús Pamplona Urán en este 13º aniversario. A todos los que han muerto en tu misericordia, que durmieron en la esperanza de la resurrección, admíteles a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, de quienes oran en sufragio por sus duelos, sí, de la familia Castañeda Alzate, del esposo, hijos y nietos de Margarita, de la familia de Luis Eduardo, de los que siguen sufriendo en la enfermedad, y no solo la enfermedad física. Recordemos también la dificultad que se vive a nivel psíquico, mental, por todo esto de encierros, de cuarentenas, de lo económico, por todo. Por eso ten misericordia de nosotros, Señor. Que así con María la Virgen, Madre de Dios, Madre nuestra, con San José, los apóstoles y mártires, San Jorge, San Adalberto, obispos, San Eduardo, Rey, cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna, cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles ahora a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que has dicho a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz, la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Vivamos fraternalmente esa paz que Cristo nos dejó. Cordero de Dios, que quitas el pecado de los hombres, Cordero de Dios, que quitas el pecado de los hombres, ten piedad de nuestras almas y concédenos la paz. Ten piedad de nuestras almas y concédenos la paz. Oh Señor, ten piedad. Oh Señor,
ten piedad. Este es Jesucristo, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Creo, Señor mío Jesucristo, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento. Te adoro con todo mi corazón, deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo sacramentalmente ahora, ven al menos espiritualmente a mí, a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno a ti. No permitas que jamás me separe de tu lado, así sea. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Id, amigos, por el mundo, anunciando el amor, mensajeros de la vida, de la paz y el perdón. Sed, amigos, los testigos de mi resurrección, y llevando mi presencia, con vosotros estoy. Vayan llevando mi presencia, ¿se dan cuenta? Déjenme ver a través de ustedes. Oremos. Alimentados, Señor, con el manjar celestial, te rogamos que a ejemplo de tus santos, Jorge y Adalberto, obispos, mártires, grabemos en nuestro corazón las señales de la caridad y de la pasión de tu Hijo, y disfrutemos siempre el fruto de la paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios, que es amor, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Vivan en paz. Demos gracias a Dios. Una bendecida vida en el Señor.